Cuando estaba en el liceo solía organizar a sus compañeros estudiantes desde arriba de un banco. Más adelante lo hizo con sus colegas en el sindicato médico, desde donde se enfrentó cara a cara con la presidenta de ACE, Susana Muniz. Es cirujano y se opone a los paros en la salud. Se sabe discutidor y se enorgullece de haber llevado adelante la convención médica, de la que en 2014 salieron varias reformas importantes en la salud. Se declara de izquierda y dice que los partidos han intentado seducirlo varias veces. Antes que médico, se presenta como carbonero, pero su liderazgo solo se concretará si logra el apoyo de los socios en las elecciones de Peñarol, que serán en diciembre. Hoy, en entrevista, recibimos a Julio Trochansky. Trochansky, gracias por acompañarnos hoy en El Observador TV. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Tenemos muchos temas para hablar. Comencemos por un lugar que recientemente dejó, como es la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Se fue satisfecho de su gestión en el SMU? Bueno, eso tendrían que decirlo mis colegas en función de lo que hemos hecho, pero en lo personal, sí, fue un periodo largo, un periodo de 10 años, 6 de los cuales estuve como presidente del Sindicato Médico del Uruguay, y en donde creo que ese proceso que acompañó la reforma de salud que se instaló en nuestro país, permitió también generar un cambio de lo que es el trabajo médico y la forma de encarar el trabajo médico, que va en consonancia con lo que quiere la sociedad, ¿no? La sociedad quiere médicos más dedicados, médicos que estén al alcance de sus pacientes, médicos que estén actualizados, médicos en los cuales se genere una relación de confianza y corresponsabilidad, y hacia eso fue que apuntamos en lo que se conoció como la reforma del trabajo médico, que incluía los cargos de alta dedicación y algunas otras cosas. Y desde el punto de vista institucional, creo que modernizamos al sindicato. El sindicato terminó mostrándose como líder de opinión en los temas sanitarios, aún hoy lo sigue haciendo, y lo hizo desde una perspectiva más moderna. Como siempre decíamos, el sindicato médico es mucho más que un sindicato, es una organización de profesionales médicos que implica mucho más allá que las propias reivindicaciones de los médicos, sino que implica un compromiso con la sociedad y con sus perspectivas y con dar respuestas a los problemas que se plantean. Usted en algún momento señaló que no quería un sindicato de choripán. ¿A qué se refería con eso? Y siempre estuvimos convencidos que la negociación permanente es mucho mejor que el grito destemplado. Es decir, los tiempos han cambiado, los modos de reivindicar y plantear los problemas han cambiado, y difícilmente el profesional médico pueda conseguir algo en una suerte de práctica sindical tradicional, como puede ser una marcha, un paro. Nosotros estuvimos sistemáticamente en contra de que el gremio médico tomara medidas de detención de actividades, porque siempre entendimos que el poner propuestas, el negociar, era mucho más beneficioso y traía más resultados. Y creo que justamente, trajo más resultados. Y un gremio que solo se dedicara a panfletear, a movilizarse, entre comillas, en la calle, entendíamos que estaba alejado de lo que el sector médico entendía. ¿Y cómo le rebate a los médicos ese concepto que se manifestó durante las últimas elecciones del sindicato médico, en el que finalmente, bueno, la Fosalva consigue un nuevo periodo al frente del gremio médico, pero una campaña que estuvo también marcada por muchas críticas desde la oposición en cuanto a su forma de liderazgo, que los años que usted estuvo al frente del gremio se generaron divisiones o no hubo un diálogo entre todas las partes y se lo adjudicaba, no públicamente, pero sí por lo bajo, a una forma de liderar suya. ¿Cómo respondía a esas críticas? Y nosotros respondíamos con los hechos a los cuales nosotros llegábamos al final de las negociaciones y las cosas que obteníamos, y lo respondemos con una votación que terminó mostrando que la agrupación a la cual yo pertenezco obtuvo el doble de votos de la agrupación que salió en segundo lugar. Es decir, con una confirmación de eso y con una confirmación previa también cuando yo mismo había sido reelecto en mi calidad de presidente. Pero sobre todo, acá hay muchas veces que la gente queda en la forma y no en el contenido. Ese es un
es un aspecto que creo muy propio del Uruguay, es decir, el ir por el camino de lo políticamente correcto, es decir, premiar con la complacencia o con la buena imagen al que va por el lado de lo políticamente correcto, y cuando alguien dice lo que todo el mundo piensa, quedarse en el hecho de que lo dice de una manera que no es la más adecuada, es decir, quedarse en la forma y no en el contenido de lo que se dice. Y yo voy por el otro lado, yo creo que lo políticamente correcto, el fascismo de hoy es lo políticamente correcto. Uno no tiene que inhibirse de decir las cosas y de decirlas frontalmente, porque es la mejor forma de explicitarlo y de transmitir los mensajes. ¿A usted cree que lo juzgaron sus colegas médicos por la forma en que usted tenía de dirigir? ¿Se lo dijeron? Sin duda, me juzgaron, pero también me premiaron. Es decir, al mismo tiempo que había... A ver, si uno le cae bien a todo el mundo y las cosas que uno hace son aplaudidas por todos, difícilmente uno esté haciendo las cosas bien. Yo prefiero enfrentarme con aquellas cosas que no estoy de acuerdo, hacerlo de manera directa, no generar preámbulos ni dar vueltas alrededor de una idea, y prefiero un enfrentamiento duro y franco antes que un consenso débil y menguado por llegar a un acuerdo que en definitiva no es. Durante los años al frente de la gestión del sindicato médico se llevó adelante nada más y nada menos que la reforma de la salud impulsada por el primer gobierno de izquierda. Bueno, ya 10 años de esa instalación, de ese impulso de la reforma, ¿cómo lo evalúa? La reforma tuvo 2 o 3 etapas bien distintas. Una primera inicial de mucha fuerza, de mucho brío, de mucho impulso, y que se focalizó básicamente en reorganizar o estabilizar al sistema desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Y que evidentemente tuvo sus efectos. Hace prácticamente 10 años que el cierre de una mutualista es algo que no ocurre, los problemas desde el punto de vista laboral grave tampoco ocurren, pero eso que se correspondió con el primer gobierno de Vázquez después tuvo un enlentecimiento o se detuvo más que nada ese proceso de reforma, seguramente por cuestiones políticas, por cuestiones de mala elección de quienes tenían que seguir llevando adelante ese proceso, y además con el hecho o con la gravedad de que las siguientes etapas de la reforma implicaban el cambio de modelo de atención y el cambio de modelo de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que implicaba que realmente la gente, los pacientes, la sociedad empezara a sentir realmente que la reforma llegaba al consultorio. ¿Y cree que los pacientes sienten eso hoy en día? Y hoy justamente es uno de los grandes problemas, o sea, el usuario de la salud todavía no ve realmente que la reforma haya tenido un beneficio desde el punto de vista asistencial o desde el punto de vista del modelo de atención al cual está siendo sometido. Incluso no se ha podido combatir el hecho de que toda la carga administrativa del proceso asistencial hoy todavía recae sobre el paciente. Para poner un ejemplo, es decir, si nosotros como pacientes concurrimos a una mutualista o al servicio de asistencia público, solicitamos una consulta con un médico, el médico nos receta o nos indica algunos exámenes y la reconsulta con algunos especialistas. Es el propio usuario el que tiene que armar todo el puzzle de horarios para que los exámenes le coincidan, para que después pueda ver al especialista que el médico le había mandado y después volver a concurrir. Es decir, hay toda una carga administrativa que se suma al propio problema de salud que el paciente ya tiene, que cae sobre el usuario, cuando debería, en ese cambio de modelo de atención y en ese cambio de modelo de gestión, debería haber sido solucionado por el propio sistema para que el paciente se dé cuenta que hubo un cambio, que hubo un avance, que hubo una mejora. Y el otro gran problema, y esta es la tercera etapa, digamos, de ese proceso de reforma que primero tuvo su impulso, después se detuvo y ahora lo que nosotros venimos diciendo es que está en proceso de
de alerta o de alarma o de fracaso, ¿sí? O con el riesgo de fracaso, que ha sido el hecho de tener a un tendón de Aquiles de ese proceso de reforma, que es el sector público, que no ha logrado insertarse realmente en ese proceso de reforma, no ha logrado generar un proceso de atención de calidad, se ha multiplicado los problemas políticos internos y la ineficacia por una conducción que creemos que no tiene rumbo y que puede poner en fracaso la reforma sanitaria. Antes de ingresar en el tema salud pública, usted señalaba que hace muchos años ya que ninguna institución privada cierra. Pero el sistema mutual, el sector privado de la salud, ¿gozan de buena salud financiera? Bueno, ahí hay dos explicaciones. Uno, todo lo que traían de la etapa pre-reforma, donde se traían deudas acumuladas que no fueron contempladas para este proceso de reforma y por lo tanto generó genera cierta preocupación y ciertos problemas dentro de la salud de las instituciones, la salud financiera. Y por otro lado tiene que ver con la ausencia de ese cambio de modelo de gestión de las instituciones. Las instituciones no se han preparado para este proceso de reforma. Las instituciones se siguen convirtiendo como administradores del dinero y no como gestores del dinero. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno para administrar dinero o la administración del dinero implica entra tanto dinero, yo tengo que gastar tanto y voy pagando en función de lo que voy gastando. Gestionar el dinero dentro de la salud quiere decir muchas otras cosas, quiere decir utilizar el dinero de la mejor forma para lograr los mejores resultados, es decir, hacer que los procesos sean efectivos con una correcta adecuación de los tiempos y del dinero que se gasta en eso. Porque es muy fácil, para poner también un ejemplo muy claro para la gente que puede estar viendo y escuchando, si un paciente tiene que operarse de una patología determinada y el tiempo de espera de esa patología, pongamos, supera lo aceptado, habitualmente son 6 meses, pero el tiempo de espera para que se opere esa patología llega al año y en esa espera el paciente se tiene que operar de urgencia de esa misma patología, el costo que va a tener esa institución es mucho mayor. Los problemas que van a surgir a partir de resolver de urgencia una patología son mucho mayores. Y eso habla de que no hubo una gestión adecuada del proceso de esa enfermedad. Entonces, y eso en definitiva en salud después se traduce en complicaciones para el paciente, en mayores problemas a resolver y en dinero que se gasta de forma errónea por parte de las instituciones. Entonces, hay de las dos cosas. Hablaban de, bueno, el Estado de la salud pública, ¿no? De la administración de los servicios de salud del Estado. ACE, que es la administradora de todos los hospitales públicos del país. Hoy en día, que tiene al frente como presidenta de su directorio a Susana Muñiz, ex ministra de Salud, con quien usted tuvo unos cuantos enfrentamientos mientras fue presidente del sindicato médico, incluso a través hasta de las redes sociales, ¿no? Para referirse a ella, utilizaba viñetas de Mafalda. ¿Cree que Susana Muñiz debe dar un paso al costado, donde hace hoy? El gran problema es que dé o no hoy un paso al costado Susana Muñiz, el daño que le ha hecho a la administración de los servicios de salud del Estado es, por lo menos para este periodo, irreversible. Ha sido de una ineficacia, una ineficiencia y ha puesto a ACE en términos sanitarios al borde del incumplimiento de muchas de las cosas que tiene obligación de prestar. Y por eso decimos que es el talón de Aquiles, porque hoy en día el Sistema Nacional de Salud o el Fondo Nacional de Salud implica que todos quienes tenemos trabajo y nuestras familias estemos insertos dentro de ese Fondo Nacional de Salud y podamos elegir dónde queremos atendernos. Y quienes no tienen esa prestación social, quienes no están al amparo de esa prestación social, es decir, los que están desocupados, los que no tienen familiares que puedan
otorgarle el beneficio de integrar el Fondo Nacional de Salud, tienen que obligatoriamente atenderse en ACE. Eso por un lado genera una responsabilidad, es decir, si hay gente que está obligada a atenderse en un lugar, el Estado tiene que asumir eso como una responsabilidad y como la obligación de prestarle asistencia, por lo menos en las mismas condiciones y con la misma calidad que el resto del sistema. Pero todo ese sistema se genera en situaciones de bonanza económica en nuestro país. El día que haya una crisis económica en nuestro país y que la desocupación aumente, muchas de las personas que hoy están al amparo del Fondo Nacional de Salud van a tener que volver a atenderse en ACE porque van a dejar de estar con esa prestación social y no van a estar cubiertos por el Fondo Nacional de Salud. Y ese día, que en algún momento va a suceder, porque las crisis económicas se suceden, toda esa gente va a volver a una salud pública que no se preparó, que ya hoy es mala y que va a ser peor entonces si recibe un aluvión de personas a atenderse dentro de una estructura que ya de por sí es deficiente. Usted trabaja en salud pública, trabaja desde hace muchísimos años, se está dando una investigación a nivel del Parlamento acerca de lo ocurrido en ACE en los últimos años. ¿A usted le consta que en ACE hubo en los últimos años algún episodio de corrupción? O sea, uno no puede afirmarlo porque está claro que es la justicia y en este caso la investigación parlamentaria que comienza a desarrollarse quien va a determinar si hay elementos que puedan sugerir eso y en definitiva deban ser enviados a ser sometidos a la justicia. Pero que estaban dadas todas las condiciones para que eso sucediera, no me cabe la menor duda. Que había una falta de conducción desde el propio directorio de ACE para que esas cosas no sucedieran, no me cabe la menor duda. Que no se aprendió nada de lo que fue todo el episodio previo con el señor Alfredo Silva, anterior representante de los trabajadores en el directorio de ACE, no me cabe la menor duda. Es decir, no me sorprendería que muchas de las cosas muchas de las cosas que hoy están planteándose como eventuales hechos de corrupción se confirmaran. ¿Cuáles creen que deben ser los pasos para avanzar en la reforma de la salud? Los pasos inmediatos. Los pasos inmediatos tienen que ser fortalecer el eje público, pero desde el punto de vista de la conducción, porque hay que hacer una reforma de esa estructura pública para ponerla como ente testigo, es decir, no hay ningún sistema sanitario en el mundo que no tenga a un sector público fuerte porque es en el cual no ingresan aquellas distorsiones que pueden generar los mercados, las presiones de aquellos que generan tecnología nueva o generan fármacos de alto costo nuevo y que intentan introducirlas en el mercado privado y por lo tanto el sector público funciona siempre a manera de introductor de esas nuevas tecnologías desde un punto de vista comprobado y por lo tanto ese es uno de los elementos que hay que profundizar y que hoy en día no están dadas las condiciones. Generar además la posibilidad de que todos podamos elegir dónde queremos atendernos. No se concibe más que lo que decíamos hoy, que haya 800.000 uruguayos que no tengan esa capacidad de elegir a dónde atenderse. Primero por un tema de derechos, pero por otro lado que mientras haya 800.000 personas que obligatoriamente tienen que atenderse en el sector público, hay un desestímulo a la sana competencia entre los distintos actores de la salud. Y lo voy a referir a mí para no poner otros ejemplos. Yo como cirujano del sector público, sé que tengo asegurado mi lugar de trabajo independientemente de que en ACE se atienda una persona o se atiendan 800.000, porque mi salario proviene de un presupuesto nacional que el gobierno otorga indefectiblemente para mantener una estructura. Y el estímulo, uno de los estímulos mayores tiene que ser que nosotros todos los días querramos hacer una salud o generar una asistencia de mayor calidad para poder retener usuarios, para que esos usuarios elijan estar en ACE y no se los obligue. Entonces, esa libertad de elección que hoy solo está
restringida al sector mutual y para aquellos uruguayos que tienen trabajo o sus familiares, entendemos que debería hacerlo. Y eso abriría una competencia entre todos, una sana competencia, porque la palabra competencia no tiene nada de malo, y creemos que dinamizaría. Y lo otro, bueno, es profundizar el concepto de calidad dentro del sector salud. Calidad significa definir, bueno, cuáles son los estándares asistenciales a los cuales queremos llegar, definir cuál es la infraestructura real que el país tiene que tener para eso y generar mediciones. Nosotros muchas veces no sabemos lo que hacemos, o sea, no medimos desde el punto de vista asistencial nuestras conductas, no tenemos muchas veces resultados de nuestras propias intervenciones sanitarias y eso es el primer elemento para poder modificar cualquier cosa. ¿Por qué después de haber liderado el Sindicato Médico del Uruguay, en dos oportunidades, por qué aventurarse a querer dirigir Peñarol? ¿Qué es lo que esa experiencia en el gremio médico, lo hizo entender que puede llegar a liderar la dirección del club? Y porque tienen un vínculo común que es el compromiso social que uno siente que esos ámbitos pueden aportar al cambio dentro de nuestra sociedad. Es decir, obviamente que el sindicato médico y todo lo que eso implica, está claro la incidencia que puede tener en materias de cambios en nuestra sociedad y sobre todo a nivel sanitario, pero también a nivel de otros aspectos. Y el fútbol en general es un elemento que puede ser un correcto y un buen motor de cambio dentro de una sociedad que ha ido perdiendo valores en distintos aspectos. Es un lugar común en el cual muchos se miran, sobre todo los jóvenes. Es un lugar en el cual se expresan muchas veces conductas que la sociedad está manifestando de alguna manera y por lo tanto, si uno las quiere cambiar, es un buen lugar para empezar a generar los cambios. Y además porque creo que hoy, en particular, en el fútbol uruguayo están dadas las condiciones para generar esos cambios. Hace 20 años atrás quizás todavía uno pensaba que el fútbol se regía por los mal llamados códigos del fútbol. Cuando los códigos del fútbol eran, las cosas, implicaba cosas que estaban turbias, cosas que no estaban del todo claras, cosas que a nivel dirigencial implicaban transacciones y cosas que no estaban precisamente 100% dentro de los ámbitos legales. Hoy la sociedad eso ya no lo acepta, hoy la sociedad exige transparencia en el manejo de las cosas, exige un fútbol que sea claro, dirigentes que necesariamente tengan que transitar hacia evitar estar sometidos a esos actos no del todo claros, incluso dentro del propio tema de la violencia, ¿no? Hace 20 años atrás quizás hechos violentos dentro de las canchas o por fuera de las canchas eran vistos de una manera, hoy la sociedad no acepta que haya ningún tipo de connivencia ni ningún tipo de hechos violentos dentro de la cancha. Por lo tanto, esa posibilidad o ese ambiente actual del fútbol es el que a mí me animó a emprender esto, más allá de los aspectos específicos de por qué en Peñarol, ¿no? ¿Quién lo hizo hincha de Peñarol? Y es que en mi casa era imposible no ser de otro cuadro. Yo siempre digo, uno puede cambiar de partido político, de novia, de trabajo, pero no se puede cambiar de cuadro de fútbol del cual uno es simpatizante. Y yo desde chico, hay toda una historia familiar, mi padre nació en Rusia y cuando vino su primer lugar de vivienda era enfrente de la sede de Peñarol, la vieja sede de Peñarol en la calle Maldonado, y a partir de ahí, toda la historia familiar se desarrolló de esa manera. Y la situación actual de Peñarol, esa posibilidad de que esa supremacía futbolística que Peñarol ha tenido a lo largo de todo este tiempo y que valió que se lo denominara el campeón del siglo, está de alguna manera en peligro, se pone en peligro por estos últimos 17 años en donde la estadística tiene una tendencia a ir cambiando y en función de eso es que
que aceptamos tomar este desafío. ¿Y qué es lo que lo pone usted en la vereda de enfrente a Damiani? Y bueno, un poco eso, ¿no? Es que Juan Pedro representa una forma de gobierno institucional muy diferente a lo que se precisa hoy. O sea, representa una forma de gestión que está perimida, que está agotada, que se basaba en las decisiones de una sola persona y que implicaba creer que todas las decisiones tenían que pasar por él y que él podía hacer eso de una manera efectiva. El trabajo hoy en cualquier organización moderna implica grupos de trabajo, implica que si hay un directorio, tome las decisiones en función de los asesoramientos adecuados, porque hoy es imposible saber de todo, y escuchar a quienes nos asesoran, tanto en el área deportiva, en el área administrativa, en el área gerencial. Y Peñarol tiene que dar ese paso de modernizarse, pero sobre todo modernizarse para tener triunfos deportivos. No hay mejor forma de cuidar el capital financiero y económico de un club que no sea cuidando el capital deportivo. ¿Y cuánto cree que puede tardar una gestión con usted al frente para sanear las cuentas del club? Y es un proceso, obviamente. Los hinchas no son muy fanáticos de los procesos, está claro, ¿no? Quieren resultados rápidos. Está clarísimo, pero ahí es donde el dirigente tiene que tener temple, tiene que tener espalda, tiene que tener posibilidad de desprenderse de lo que el hincha pide y plantearse realmente un proceso. En el caso nuestro, y yendo al caso específico, al iniciar un periodo de gobierno uno tiene que plantearse que esos 3 años, cuáles son los objetivos de los 3 años y planificar para esos 3 años y tratar de no desviarse de lo proyectado y del camino que eligió para alcanzar los objetivos en función de lo que sea el clamor del hincha. No que no haya que tomar a veces decisiones drásticas, pero volviendo a Peñarol, el tema es que en Peñarol las decisiones drásticas hoy en día ya no surten efecto porque han sido la regla y no la excepción. Desvincular técnicos, desvincular jugadores, generar movimientos que generan crisis, eso ha sido cada 6 meses lo que ha caracterizado a Peñarol. Y debería ser al contrario. Entonces, uno como dirigente tiene que tener claro hacia dónde va y ser dirigente, no ser hincha. Y después festejar con los hinchas. Pero tener claro que si uno planta una semilla y quiere al final poder tener un árbol al final del proceso, no puede sacar el primer retoño que crece y quedarse sin ningún proceso. Uno planta una semilla, tiene que elegir bien esa semilla, elegir una semilla para tener un árbol frondoso, un roble al final del periodo y no cortar el proceso de raíz ni bien sale el primer retoño porque no va a tener resultados. Usted hablaba de la forma de liderar de Damiani, de esas decisiones que por allí se tomaban solos, y hay quienes le pueden decir, bueno, pero Trochamsky, usted también tomaba decisiones solo cuando estaba al frente del sindicato médico. Es que no las tomaba solo, justamente, si hay algo, o sea, a ver... Usted dice que no. No, las decisiones, la decisión final, porque uno no puede delegar la responsabilidad en otros. Uno puede delegar la función en otros, pero la responsabilidad final obviamente que termina en quien conduce la organización o la institución, y eso tiene que ser así, y uno tiene que saber asumir esa responsabilidad. Pero las decisiones, y en el sindicato es bien claro porque se generó toda una profesionalización del área de la negociación, estaba basada en el asesoramiento de un grupo de profesionales que son envidia de cualquier organización hoy. Nosotros tenemos en el área legal al estudio del doctor Del Piazzo, teníamos en el área legal civil al doctor Del Piazzo, en el área legal penal teníamos al doctor Gonzalo Fernández y hoy al doctor Barrera, teníamos al economista Lazaroff, al economista Penino, dentro de una unidad de negociación que profesionalizaba la negociación y que nos asesoraba al comité ejecutivo y a mí en particular sobre el camino que teníamos que seguir. Por supuesto que después nosotros asumíamos el riesgo de tomar una decisión en función de lo que nos asesoraban, pero nunca cometimos
o casi nunca, para no decir nunca, el pecado de creer que sabíamos de un tema que tiene una base profesional. ¿Y usted cree que en el caso de Damiani sí, se han tomado, digamos, decisiones en su gestión que no tienen un sustento técnico atrás? Él mismo lo ha dicho, digo, en otras oportunidades ha dicho, bueno, ahora me voy a meter yo en el área deportiva para ver si saco a Peñarol de lo que han sido las derrotas, o sea, en el hecho de decir, bueno, ahora voy a ponerme yo de alguna manera como director técnico o a influir en las decisiones técnicas para ver, y eso realmente no es introducirse en un área que hoy en ninguna gestión de ninguna institución ni organización es adecuado. Uno no puede meterse en todas aquellas cosas que cree saber, sino solo meterse en las que sabe y tomar decisiones en función de lo que otros asesoran porque saben. ¿Qué opinión tiene de la barra de Peñarol? Hay que diferenciar, ¿no? La barra, uno le dice la barra, y la barra, la hinchada, quienes habitualmente van a las tribunas más populares, le dan colorido al espectáculo, generan un plus a ese espectáculo, hacen lo que otros no harían, es decir, no creo que haya dirigentes que vayan y pongan banderas en las horas previas al club, vistan al estadio, como lo hacen muchos de esos hinchas que concurren a esas tribunas. Diferentes son aquellos hinchas violentos, ¿sí? Violentos por su accionar o violentos porque están en relación con hechos de violencia tanto en el deporte como fuera de ellos, que no son parte de la barra, son parte de un grupo de personas delincuentes que van a hacer su negocio al estadio en todos esos aspectos, ¿no? En términos de violencia, en términos de venta de drogas, en términos de cuestiones que están fuera de la ley. Y eso es muy importante, porque si no uno cometería el error de estigmatizar a toda una cantidad de gente que va a una tribuna popular, que va por diferentes opciones. Puede ser porque les gusta ir ahí, puede ser por un tema económico, ¿sí? Y correría cometeríamos el error de estigmatizar a toda una cantidad de personas en función de algunos. Ahora, está claro que estamos en contra de cualquier tipo de connivencia con esos hinchas violentos o con ese sector violento que son delincuentes, en donde en ningún escenario en el cual nosotros pudiéramos estar dirigiendo Peñarol estaría o sería posible ni dar entradas, ni financiar viajes, ni financiar la compra de ningún elemento que ellos solicitan. Eso, ¿no lo va a hacer eso? No lo vamos a hacer, no lo hemos hecho, lo hemos dicho públicamente, y lo hemos dicho públicamente, pero marcando claramente la diferencia, ¿no? Una cosa son los violentos, una cosa son los delincuentes, otra cosa son los hinchas que disfrutan de un espectáculo deportivo vistiéndolo de una manera diferente al que otras tribunas pueden hacerlo. Damiani no pudo, ¿no? Con eso, no pudo con esa situación. Y de hecho, hasta este año hubo inconvenientes a nivel, o vinculados, digamos, con la barra. ¿En qué cree que se falló por parte de la directiva de Peñarol? No, es que no pudo porque ha sido rehén de un proceso. Es decir, ¿Rehén él? ¿Rehén Damiani? No, rehén en el sentido de que una vez que uno cede un espacio, después es muy difícil volver atrás. En el momento que uno hace 15 años, 17 años, 20 años, miraba de otra manera lo que era este tipo de hinchas violentos, generaba algún tipo de relación, entregaba entradas pensando que los hechos violentos no iban a pasar más de una trifulca en una tribuna. Pero eso después va avanzando y generando cada vez un problema mayor, en el cual una vez que uno está metido e implicado, es muy difícil ir atrás. Tan difícil que cuando se tomó la decisión, finalmente, de cortar todo vínculo, se generaron los hechos como los del año pasado, que en cierta forma eran una represalia de esos hinchas violentos a ese corte de vínculos que se generó en ese momento. Pero eso porque ya había establecido previamente vínculos y había un formato de relación.
Uno no, Sí. lo que yo pienso es que no van a dejar de existir ni van a dejar de estar. Pero lo que uno tiene que marcar desde la dirigencia son las reglas del juego y las reglas de convivencia. Las reglas de convivencia tienen que ser claras. Ellos ahí, el resto acá. Ellos ahí, nosotros no, los dirigentes, ninguna vinculación, ninguna prebenda, ningún vínculo, ni ningún otorgamiento de financiación o entradas o cualquier cosa que genere un relacionamiento. Lo mismo con otros sectores del fútbol. Es decir, las reglas que uno pone desde el inicio son las que después marcan el decorrer de esa relación. Usted hablaba de, bueno, marcar reglas de juego claras, por otro lado, el saneamiento desde el punto de vista financiero de la institución. ¿Qué otros aspectos de su plataforma para disputar esta presencia de Peñarol destacaría? No hay cuadro ni institución deportiva que no se sustente en triunfos. No es viable una institución como Peñarol que no sea sustentable si no es en triunfos. Hay que entrar en un área o en un círculo virtuoso de deporte, empresa y pasión. Es decir, comenzar o apostar claramente a los triunfos, hacer una inversión clara para lograr triunfos, para que eso después genere, por supuesto, ingresos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista del merchandising, y que eso además retroalimente una pasión dentro de los hinchas de Peñarol para que aumente el padrón social, que es uno de los ingresos más estables que puede tener un club. Para esa área deportiva, obviamente que hay que traer personas, valga la redundancia, con personalidad, personas que puedan soportar ese proceso al que hacíamos referencia. No solo el dirigente tiene que soportar ese proceso de 3 años, sino que también tiene que haber una gerencia deportiva con personas que puedan ir tolerando esa marcha y que establezcan claramente cuáles son las herramientas que se precisan para, en el caso nuestro, a lo que aspiramos, es que en los próximos 3 años Peñarol esté definiendo una Copa Internacional, la Copa Libertadores, y donde Peñarol de los próximos 5 campeonatos uruguayos tenga la posibilidad de ganar 3. Esa gerencia deportiva que nosotros tenemos claro que tiene que ser una persona de la casa, una persona con trayectoria, una persona que bien podría ser Pablo Javier Bengochea para algunos, también podría ser José Luis Chilabert, representan el elemento fundamental, porque es como el gerente general de una empresa. En este caso es el gerente general del área deportiva y el que nos tiene que traer el proyecto deportivo para que nosotros alcancemos como dirección los objetivos que nos planteamos y nos tiene que solicitar aquellas cosas. Y seguramente con una planificación se maximizan las posibilidades. Lo que pasa es que Peñarol ha sido una falta de planificación. Ha sido cada 6 meses cambiamos de jugadores, cada 6 meses cambiamos de técnico. Bueno, nosotros decimos un poco en nuestra campaña que ya hemos cambiado todo, lo único que falta cambiar es la dirigencia actual y es por eso que también nosotros planteamos este nuevo grupo que es el nuestro para poder acceder a la dirección de Peñarol. En los últimos días estuvo bajo cuestionamiento la dirección técnica de Leonardo Ramos. ¿Usted cree que se debería haber sacado a Ramos? Es que en condiciones normales, es lo que decíamos, en condiciones normales, Leonardo Ramos hubiera dejado de ser el técnico de Peñarol. Lo que pasa que, como decíamos antes, la desvinculación de un técnico no tiene más ese efecto revulsivo que puede tener dentro del club. Como digo, en una empresa, en el trabajo nuestro, a veces hay situaciones de crisis donde las autoridades toman la decisión de desvincular a una persona para mostrar que se necesita un cambio de rumbo para poner las cosas en orden. Ahora, cuando eso se utiliza cada 6 meses, como se ha utilizado en Peñarol, el efecto que puede tener es nulo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Entonces, de nada servía hoy en el medio del camino y en medio de este proceso de un año desvincular a un técnico porque nada iba a cambiar y porque no iba a generar la respuesta que muchas veces se quiere cuando se desvinculan a determinadas personas. Este es un proceso que han elegido otros,
que ha elegido esta comisión directiva y que si ellos entendieron que debían esperar al final del proceso para evaluar resultados, es respetable. ¿Con qué otro dirigente, que va a disputar las elecciones en Peñarol, Julio Trochamsky y su agrupación estarían dispuestos a entablar alianzas estratégicas? Las alianzas se generan en función de las ideas, ¿no? Nosotros podemos establecer alianzas con cualquier persona que quiera cambiar realmente a Peñarol. Y cuando decimos que quiera cambiar realmente a Peñarol, es que quiera dejar atrás estos elementos de falta de transparencia, de no apostar por procesos con determinado tiempo, por no dar respuesta a los socios de cómo se utilizan los dineros del club y las formas en las que se hacen las contrataciones respecto a los jugadores que integran el plantel de Peñarol, con aquellos que estén 100% de acuerdo en dejar de lado cualquier relacionamiento con estos hinchas violentos a los cuales nos referíamos. ¿Identifica a alguno de los otros candidatos con esas características? Por supuesto, hay una serie de candidatos con los cuales nosotros estamos dispuestos a entablar negociaciones. Nuestro camino ahora es el camino propio y nosotros aspiramos a acceder a la presidencia de Peñarol. Pero bueno, después se verá en función de cómo estén dadas las circunstancias y de que todos podamos elegir la mejor conducción para Peñarol. Peñarol hoy ya está cambiando en la medida que Juan Pedro Damiani no va a ser candidato a presidente, y por lo tanto hoy hay que pensar muy bien y muy seriamente y con mucha claridad quién va a suceder a Juan Pedro Damiani. En caso de acceder a la presidencia de Peñarol, ¿usted está dispuesto a suspender su actividad como médico? ¿Qué es lo que piensa hacer? Nosotros creemos que cualquier empresa, cualquier institución, cualquier organización que esté correctamente administrada, que sea profesional en su funcionamiento, lo que requiere es de un consejo directivo que tome decisiones en función de los asesoramientos y por lo tanto no requiere de estar permanentemente en la gestión del mismo. O sea que no va a estar, en teoría, full time. No, vamos a estar todo el tiempo que Peñarol nos precise, porque podemos disponer de nuestro tiempo y de nuestras actividades médicas para dedicarle a Peñarol todo el tiempo que Peñarol nos precise. Y seguramente en el primer año nos precise mucho más y ya estamos previendo justamente esa dedicación a Peñarol para poder, generar ese proceso que después permita que esa máquina, que esa institución funcione de una manera moderna y adecuada con la dedicación que cualquier director de cualquier organización tiene que darle a una organización de esa magnitud. Tomando en cuenta algunas de sus últimas declaraciones en los medios de comunicación, hay quienes se pueden preguntar, ¿a Julio Trochamsky le interesa la presidencia de Peñarol o le interesa la Intendencia de Montevideo? Esa idea surgió a partir de una entrevista que se me realizó en un diario y en el cual se hacían suposiciones sobre la supuesta intención si yo tuviera la posibilidad de acceder a determinados cargos. Hoy la prioridad mía es Peñarol. No busco, es decir, posibilidades de haber ingresado en la política partidaria, yo la podría haber tenido independientemente de haber incursionado en la candidatura de Peñarol. ¿Se le ofrecieron? Sí, claro. Ni bien terminé el sindicato médico, porque eso sí fue una de las cosas que yo respeté durante estos 10 años y nunca participé de la política partidaria, nunca participé de ninguna lista, mi nombre no estuvo en ninguna lista político-partidaria a lo largo de estos 10 años porque era fundamental para mantener independencia del sindicato médico con respecto a cualquier influencia partidaria, pero ni bien terminé el sindicato médico, tuve propuestas, conversaciones de varios partidos. ¿Quién le ofreció? No, uno tiene que mantener la reserva porque... Todos contestan lo mismo, nunca quieren decir quién les ofrece integrar sus filas. No, lo que pasa es que si uno realmente hubiese concretado o estaría en vías de concretar algo, lo podría decir sin problema. Lo que pasa es que
tuvimos conversaciones en reserva donde se me proponían algunas cosas y donde justamente mi prioridad estuvo en dedicarme a Peñarol y a mi candidatura en Peñarol. ¿Tanto del oficialismo como de la oposición les llegaron propuestas? Sí. ¿Y para hacer qué? ¿Política partidaria? Para hacer política partidaria, para ingresar... ¿O asumir un cargo en el gobierno? No, para hacer política partidaria de cara a las próximas elecciones. Pero hoy es un momento complicado para mí de la política, además porque no quiero entrar en el cliché nadie, o sea, yo no puedo ocultar que a lo largo de todos estos años, si bien no he participado desde el punto de vista político partidario, he sido un votante del Frente Amplio en todas las elecciones de las cuales he participado. Pero, y sin entrar en el cliché de los desencantados y ese tipo de cosas, hoy encuentro que ese motor de cambio que una vez me hizo votante del Frente Amplio, no está claro hoy en las políticas que el Frente Amplio está llevando adelante, o por lo menos en cómo se está exponiendo ese tipo de políticas hacia el resto de la población. Y por lo tanto también es un tiempo de reflexión, un tiempo de ver cómo se desarrolla este último tramo del gobierno y cómo se expresan también otros que sin estar dentro del Frente Amplio quizás hayan tomado esas banderas y representen hoy realmente un motor de cambio que es el que en definitiva a uno lo llevaba a votar a determinado partido político. ¿En otro partido político? En otro partido político o en nuevos agrupamientos que se generen dentro del propio Frente Amplio. Pero hoy no estoy pensando realmente en la política partidaria, sino que hago un análisis de lo que puedo sentir yo, como sienten muchos otros de lo que hoy sucede, ¿no? En vez de desencantado podemos decir, en vez de desencantado, podemos hablar de un votante como usted decepcionado. Lo que decepcionado llegaría a ser, o sea, sería muy extremo, pero sí, como le decía, uno vio que el Frente Amplio hace 3 años atrás tomó la decisión de ganar, no la decisión de cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque eligió al candidato que mayor probabilidad de ganar le otorgaba. Y entiendo, y más allá de lo que uno respeta del actual presidente, entiendo que apostó por un formato de personas con determinado nivel etario que difícilmente pudieran llegar a cambiar la situación de nuestro país. Entonces lo que uno ve es eso, no es que esté decepcionado, sino que no comparte cómo se ha desempeñado el partido actual de gobierno, que optó por ganar más que por cambiar. Y a la hora de yo tomar mis decisiones de a quién votar, prefiero tomar la decisión de ir con el que quiere cambiar más que con el que quiere ganar. Hoy en día, entonces, ¿se siente identificado con el Frente Amplio o no? Hoy me siento de izquierda, pero sin un partido político claramente al cual yo pueda decir que mis ideales y mis condiciones para poder votar a un partido que quiera cambiar sea realmente el Frente Amplio de hoy, en estas circunstancias y con las cosas que hoy están sucediendo. Está disputando la presidencia de Peñarol, pero con miras, digamos, también a seguir una carrera política, ¿no? O su interés es alcanzar únicamente ese cargo y quedar por allí. ¿Aspiraría a tener, bueno, dijo la Intendencia de Montevideo, pero ¿tiene alguna otra aspiración a nivel del gobierno o departamental o nacional? No, hoy mi prioridad es aspirar a la presidencia de Peñarol. Hoy no estoy pensando en hacer una carrera política. Y el tiempo dirá, pero mi prioridad de aquí a los próximos años es poder cambiar Peñarol, porque creo que ahí también se hace política desde otro lado, política, como decíamos, desde el cambio, ¿no?
generar nuevos valores dentro de un club que es imagen para muchos, que puede ser utilizado de manera correcta para reconstruir algunas cosas que hoy en la sociedad están perdidas. Un centro de poder, digamos. Más que nada un lugar de donde cambiar las cosas. Se cambia de los lugares donde hay poder, de donde se pueden hacer cosas, de donde uno puede tomar decisiones y que esas decisiones tengan algún efecto. Si a eso nos referimos con centro de poder, es un centro de poder el Club Atlético Peñarol, porque, bueno, seguramente después del presidente de la República, el presidente de Peñarol es la persona más conocida dentro del Uruguay. El tema siempre está en cómo utilizarlo y en realmente utilizarlo para un fin adecuado y no para un fin personal, o utilizarlo únicamente para navegar en ese centro de poder sin generar cambios. ¿Quién le da más ganas que se vaya, Muñiz o Damiani? Es una buena pregunta, tendría que pensarlo muy bien. Yo creo que hay uno que ya decidió irse, así que no me tienen que dar ganas. La otra debería tomar esa actitud porque creo que hoy ya se fue. Hoy aún estando, la doctora Muñiz, hoy aún estando en la presidencia de ACE, ya se fue. Porque ya su margen de acción, su credibilidad está totalmente perdida y por lo tanto creo que sería lo mejor para ella y por supuesto para el país, hubiese sido antes, pero hoy también. Trochamsky, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes y saben que esta entrevista queda disponible en nuestras plataformas elobservador.com.uy y otv.com.uy. Será hasta la próxima.